Buenas noches, buenas tardes. Estamos comenzando la segunda charla, que es la Pasión en Juan. Vamos a tratarlo aparte a Juan de los Sinópticos por la originalidad de todo su esquema como evangelio. ¿Qué características tiene Juan? Va a omitir, a diferencia de los sinópticos, el relato de la agonía de Getsemaní, el beso de Judas, el proceso judío ante el Sanedrín, los ultrajes que recibe en la casa del sacerdote, los escarnios de los otros crucificados, y el momento de la tiniebla que envuelve a la humanidad que presentan los sinópticos. Sí que lo que va a presentarnos, la majestad. Jesús es un rey hasta en la pasión, no es aquel que golpea, sino al revés, se manifiesta como Señor de la escena. El interrogatorio ante Anás de Jesús, donde va a expresar ampliamente lo que es su doctrina, todo lo que enseñó y todo lo que hizo. Va a ser muy importante todo el proceso romano ante Pilato y esas escenas que llamamos este es el hombre y este es el rey de los judíos. La discusión a partir de ese cartel con esa famosa inscripción del INRI, Jesús Nazareno, rey de los judíos. La presencia de la Virgen y el diálogo que se establece entre el discípulo amado, la Virgen, y ese Jesús crucificado al pie de la cruz, ellos dos. Y la referencia del Cordero, con la cual había comenzado la vida pública de Jesús, con ese Juan el Bautista, que lo señala a sus discípulos como el Cordero y dice: muchos desde ese momento dejaron de seguirlo a Juan para pasar a ser discípulos de Jesús. Bastó que Juan lo señalara para saber que la esperanza ya había tenido cumplimiento y se convirtieron en discípulos de Jesús. Y el lanzazo y la transverberación de Jesús, de ese corazón que brota sangre y agua, no va a tener rasgos trágicos, ¿sí? Sino que al revés, su crucifixión va a estar sumergido de una luz del cumplimiento de toda la historia de la salvación. Como habiendo dicho, todo lo que ya estaba anunciado por los profetas, Jesús ya lo cumplió, y habiéndolo cumplido, entrega libremente su espíritu porque nada le faltó poder realizar. Va a haber distintas escenas que vamos a poder comprender. Estas escenas, muchos lo comparan con lo que es el rito de coronación de un rey en Jerusalén. Para esto, claro, no se va a limitar a lo que leemos hoy, sino que podríamos decir que litúrgicamente se remite al Domingo de Ramos. Con la entrada triunfal de Jesús, Jesús entra a Jerusalén. Los ritos de coronación del rey judío entraba a la ciudad de Jerusalén por una puerta que hoy está cerrada, que es la que se llama la Puerta Dorada, que da hacia el Monte de los Olivos, donde está el torrente Cedrón, donde están las tumbas más antiguas de los judíos y los musulmanes, porque creen que ahí va a ser el día del juicio. Esa puerta está cerrada y dice que no se abrirá hasta que no entre el Mesías. Por ahí entró Jesús a Jerusalén, montado en un burro con el canto, ¿no es cierto?, de todos los niños. El rey de Israel no entraba en un caballo de guerra, sino al revés, en un burro, en un asno, porque era el príncipe de la paz. Luego ese rey que ingresaba era llevado a las autoridades religiosas, al sumo sacerdote, donde era ungido rey de Israel. De ahí era presentado a las fuerzas militares, donde le hacían el juramento de fidelidad al ejército. Ya con las vestiduras reales puestas, era presentado hacia el pueblo, y el pueblo lo aclamaba victorioso, y a partir de ahí se conduce camino hacia el trono. Ese es lo que llamamos el camino del Vía Crucis. Su trono va a ser exactamente la cruz. Desde ahí vino a gobernar. Por eso ya lo había anunciado en algún pasaje anterior, cuando él dice: cuando sea elevado a lo alto, atraeré a todos hacia mí. Ese es el trono que Jesús elige. Las escenas entonces van a ser en el huerto, Jesús y sus adversarios, como dos grupos que se presentan. Estos dos grupos, uno encabezado por Jesús y sus discípulos, el otro encabezado por el que lo va a traicionar, Judas y los soldados. Y la manifestación: yo soy. Y ante esa expresión yo soy, todo el mundo postra, se cae en tierra. Él es el que tiene el dominio. Invoca la manifestación del libro de Éxodo que Dios le hace a Moisés en la zarza ardiente. Un lugar sacro que nada puede pisarlo ni nada lo puede ver. Esa sacralidad se manifiesta ahí. El encuentro con Anás, como segundo bloque, la importancia de estas declaraciones de Jesús ante este anciano sumo sacerdote que ya no estaba ejerciendo el cargo, pero que sin embargo sí sigue siendo importante ante ellos.
Enseguida aparece Caifás también, el sumo sacerdote, que sí está haciéndolo en ese momento y que había sugerido, versículos antes, en el capítulo 11:50, que convenía que un solo hombre muriera antes que todo el pueblo. Y con esto había hecho una profecía que ahora se estaba dando cumplimiento. La figura de Pedro, que tiene miedo de ser presentado, y de uno que forma parte del Sanedrín, que era discípulo de Jesús, y a Pedro lo hace entrar. Es decir, Pedro tiene miedo de revelar su identidad, mientras este otro discípulo influyente es el que lo permite hacer entrar. Pedro que niega del maestro y en el fondo esa actividad que Jesús revela. El encuentro con Pilato, este encuentro con Pilato tiene 7 escenas que las van a marcar, si ustedes lo leen en la Biblia, va del capítulo 18, versículo 28, al capítulo 19, versículo 16. Es como una escena de teatro, donde lo que nos va a marcar cada una de estas escenas son estos verbos. Y Pilato entró y Pilato salió. Y fulano entró y fulano salió. Es entrar y salir, es como el correr de un telón porque se abre una nueva escena. En esta escena, Pilato es juzgado. Termina siendo, en vez de ser él el juez que interroga a Jesús, Jesús lo interroga a él y Pilato queda sin palabra. Pilato quiere sacarse de encima este asunto, quiere liberar a Jesús, pero no se anima y así lo entrega, ¿no es cierto?, para que sea crucificado. Las presentaciones ante el ejército, la coronación, la entrega del manto, el famoso expresión del ecce homo, este es el hombre, a quien quieren que liberen, y la elección del pueblo que rechaza la promesa de Dios, optando por el emperador y rechazando toda su esperanza mesiánica. La cruz de Jesús, este Mateo que nos presenta un Jesús más doloroso, Jesús en Juan es presentado de un modo glorioso. Mateo menciona permanentemente en todo el Evangelio la palabra reino. Juan casi nunca, pero sin embargo en el momento de la pasión abunda este concepto mi reino, mi reino, mi reino. En no dividir la túnica como este signo de la unidad que se tiene que mantener. La escena de María a los pies de la cruz, entregada a este discípulo que es predilecto. María se convierte entonces como este símbolo de la voluntad de Dios. Está al principio y al final de su vida pública. Comienza en Caná y termina toda esta vida pública de Jesús en la cruz. Y siempre la llama de la misma manera, mujer. Modo de llamar que no es antipático, sino que la vincula con la Eva. La nueva Eva es María. Es esta que se convierte en madre de todos los nuevos creyentes, la que lo hace iniciar en la vida pública haciendo intercesión y también la que está al pie de la cruz. María es el modelo de los creyentes. Por lo tanto, la muerte de Cristo viene a sellar también una vida de amor. Tiene el Evangelio de Juan un carácter sacramental. Hay un signo y una palabra. Un signo que son lo que llaman los otros evangelistas milagros, que Juan solo nos cuenta 7. Las bodas de Caná, el cambio del agua en vino, la curación del ciego, la curación del paralítico y discursos que explican lo que Jesús hizo. El signo cobra significado, cobra fuerza porque es aclarado por la palabra. Y la palabra le da sentido al signo y el signo le da fuerza a la palabra. Estos 7, que se relatan desde el capítulo 13 de Juan, nos preparan para el gran signo del amor de Dios. Dios no nos dice sencillamente que nos ama. Nos ama y para mostrarnos muere en la cruz. Esa muerte en cruz es resignificada, es entendida, no es un malhechor, sino que está haciendo lo que nos había dicho. Tanto amó Dios al mundo que nos entregó su propio Hijo. Va a seguir la sepultura. La sepultura también es una escena completamente distinta y viene marcada por un signo de realeza. Los personajes, José de Arimatea, Nicodemo, personas influyentes de la ciudad, la exageración de perfumes, ¿sí? 32 kilos de ungüentos para este que va a ser sepultado, con los cuales nos sigue mostrando esta realeza. Son 100 veces más perfume que el que María había usado en su unción antes de la pasión. El sepulcro vacío, la proximidad. ¿Cuáles van a ser estas características que va a darnos Juan en su pasión?
Anuncia 3 veces su pasión y su resurrección en los sinópticos también. Él atrae a todo el mundo hacia Él. Nos prepara también después con los textos de la resurrección. Es el resucitado que en dos escenas distintas nos va a ir mostrando como si fuera en una dupla lo que es el crecimiento de la fe personal y la fe comunitaria. La expresión de la fe personal se va a presentar en 2 escenas. La carrera de los discípulos hacia la tumba, la aparición del resucitado de la Magdalena. La fe comunitaria se nos presenta con los discípulos reunidos en comunidad, la ausencia de Tomás y la incredulidad, y de nuevo la aparición de este resucitado ya con Tomás, que lo confirma en la fe. Por lo tanto, la fe se presenta en un modo progresivo, en escenas que se van profundizando. Es como una especie de tornillo, que va dando vueltas y profundizando sobre este misterio que avanza de lo personal a lo comunitario. La fe se vive comunitariamente. Y así nos lleva hasta el final del Evangelio. Dichosos los que creen sin haber visto. El fin y el sentido del relato de la pasión de Juan lo pone él mismo casi al concluir la obra. Jesús hizo en presencia de sus discípulos muchos más signos de los que han sido recogidos en este libro. Estos han sido escritos para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida y vida en abundancia. Vamos a pedirle al Señor que, pudiendo meditar en sus evangelios, aceptemos la invitación de Juan, metiéndonos en esta palabra de Dios que se nos manifiesta y nos invita y nos provoca a poderlo seguir, que estos signos nos permitan profundizar en la fe, que estos signos nos inviten a creer, a que podamos decir, creemos sin haber visto, creemos porque otros creyeron y nos lo contaron, y ahora queremos hacer experiencia nosotros, entrando en este diálogo con Dios, para hacer nuestro camino personal y comunitario de fe y de conocimiento en el Jesús. Hasta mañana, que tendremos otro encuentro. Que Dios los bendiga.